Si no te gusta lo que estás recibiendo, fíjate lo que estás eligiendo. Chau. Nos vemos. Chau, chau. Muy buenas tardes, acá estamos en Cuestión de Actitud, 16 de septiembre de 2021. ¿Cómo me gusta septiembre? Sí. Me encanta. Pero que se acuerde de venir, porque hace un... No, pero ya vino. Semana pasada. Ahora ya vino, helada. vino. Divino el día de hoy, ¿o no? Sí. Sí. Así que estoy repil. Sin pilas en la parte vocal, pero con pilas en el resto del cuerpo de lo que queda. Bueno, bienvenidos entonces a Cuestión de Actitud. Tenemos así como muchas ganas, no sé si es la primavera. Sí, que la sangre altera, dice la canción. Es la semana de la educación, sí, es la semana nuestra. Sí, mucho para festejar. Sí. Así que bueno, le damos la bienvenida entonces del otro lado. Vamos directo con la frase que tiene que ver un poco con esto que vos decías de esta semana, que es una semana larga, porque ya nosotros la empezamos el viernes pasado con la previa para el Día del Maestro. Y la frase dice, puede servir para distintos aspectos, pero dice, ama si quieres influir. La dijo Estrada justamente, por quien se dedica al Día del Profesor mañana. Pero me parece que tiene mucho que ver con la docencia en general y con otros aspectos, que si uno quiere lograr influir, influenciar, cambiar caminos, me parece que tiene que amar lo que hace, que tiene que amar a la otra persona y no imponer. Sí, además en este trabajo, si no lo amás, no lo puedes hacer. No hay término medio. No hay grises. No. Y me parece que Estrada tenía mucho esto de, bueno, no imponer, sino convencer, tenía mucho de esta idea en cuanto a la educación. Y más que además se junta con que es el profesor católico, ¿no? Eso es lo que lo diferencia por ahí de la mirada de Sarmiento y que lo contrapone, ¿no? Y que ya vamos a tener ahí en el medio del programa un gran debate que nombraste a Sarmiento, lo vamos a tener ahí. Bueno, esta era la frase entonces para dar inicio al programa del día de hoy, pero bueno, ¿cuál es la actitud en cuestión? Bueno, yo tengo últimamente la misma persona, es la que es la actitud y la antiactitud. La actitud es Guado de Pedro. La actitud, bueno, creo que, no sé si es una movida o qué, pero esto de enarbolarse y ponerse primero y decir, bueno, esto no funciona, me voy, me parece que abrió un camino a que, si es necesario su espacio, que lo tomen, y a partir de ahí hubo más gente que el ministro, ¿no? del Interior. Hubo otros ministros que se alinearon detrás de él, que justamente es uno de los ministros menos discutidos de todo, ¿no? Porque hablando de la actitud, creo que es uno de los mejores. Sin embargo, el domingo a las 21 horas, 21:30, cuando todos estábamos esperando el resultado de las elecciones, muy sueltito, dice, para enterarse cómo van las elecciones, pongan la aplicación tal y tal, cuando todo el mundo estaba esperando números. Me pareció... no sabía, mira, esa parte de la aplicación. Muy poca gente la vio porque dice, no, sí, pusieron los datos. No. Estuvo hablando, salió, saludó, bueno, les deseo, los felicito, como le fue, es una fiesta de la democracia. Pongan las aplicaciones de los celulares, que ahí ya está todo. Yo, históricamente, he visto que sale el ministro y detrás, tucu, todos los resultados, ¿no? Creo que de alguna manera habla de que, bueno, ya se sabía cuál era el resultado. Te iba a decir eso, tenía que ver con que uno se apura más, o en general la tradición es que se apura más el que sabe que los números aparte como fue cambiando, pero bueno, qué bueno hubiese estado de reconocer, dar la cara, o sea, bueno, salió todo mal, vamos a ver si lo resolvemos. No sé, creo que las elecciones siempre ponen en el tapete cómo sabe ganar o perder cada uno. Actitudes, sí, cuestión de actitud. Muy bien, ahí teníamos entonces la actitud. Vamos a ir rápido a las efemérides. Teníamos saluditos, gente que nos está escuchando. Alejandra, que siempre nos empujaba. Alejandra desde España, el padre Rafael, que nos está esperando desde las 5:30, no sé qué pasó. Ayer fue el Día del Grito de México, el Día de la Independencia, así que un saludo para todos nuestros amigos mexicanos, porque de 15 al 16 de la noche festejan. Bueno, esta semana hubo muchas cosas también. Hubo una muy linda muestra en el mes de la Biblia. Quiero saludar a la hermana Marina, a todo el equipo de pastoral, del Francesco, que se pasaron. La verdad que por ser el primer momento de la primera muestra del año estuvieron muy, muy, muy bien. Así que... Y después de un año y pico sin muestra, que no hemos tenido ni feria del libro, no hemos tenido nada. Uno espera. Sí, igual como que tratamos de los protocolos, seguirlos, pero está complicado, Ya estamos todos muy cansados. Y sí, ya empieza como la recta final. Sí, parece mentira, no falta nada. Nada, es así. Pero noviembre después se hace largo, no las quiero deprimir. Bueno,
Efeméride esta semana, bueno, el nacimiento de Bebé Casares, el 14, el 15 de septiembre, Día Internacional de Democracia, ya que estábamos hablando de elecciones y todo este tema, es importante mencionarlo. 16 de septiembre es un día que se recuerda en la historia de Argentina como bastante oscuro, que es el día de la noche de los lápices. Y por consecuencia el Día de los Derechos de los Estudiantes Secundarios, el Día de la Juventud, todo lo que trató de, bueno... el famoso boleto estudiantil. Que esa fecha no se quedara solamente con esa parte oscura, sino bueno, que eso tuviera su contraparte, y por eso el Día de los Derechos de los Estudiantes Secundarios. Y 17 de septiembre, un poco lo dijimos ya, el Día del Profesor, así que vamos a saludar a todos los profesores, incluido acá. Ay, sí, muchas gracias, porque yo soy todo, como decíamos el otro día. Sí, pero bueno. Y hoy tuve que dar clase en honor a la profesora. Claro, para que te salude mañana, sí. Hoy tenías que dar cada vez que hay un contacto estrecho, ella está ahí dando la clase. Y el Día del Psicopedagogo, así que saludamos principalmente a Armando, que es un gran oyente nuestro. Después a Karina también, pero Armando a Sofi, también otro psicopedagogo que tenemos. Muy bien. A todos. Esas fueron las efemérides. Y la semana que viene es el Día del Estudiante, así que también ahí entramos de vuelta, porque nosotros también seguimos estudiando. A mis ahijados, a Franco, a todos, sí. Si me agarra un psicólogo... A mí se me mezcla el estudio con la jubilación, más o menos. Vamos todos juntos. Vos querés festejar todos los días, claro. Sí. Bueno, un poquito estuvimos ahí tirando recién, un poco también se habló en las redes sociales, que el tema tiene que ver con esta semana, justamente. La educación, si bien no debería ser solamente una semana, pero bueno, la educación en esta semana como que está ahí arriba, en auge. Es que aparte la educación para mí fue uno de los temas, volviendo a las elecciones, fue uno de los temas de triunfo o no triunfo de la campaña. Creo que la educación... Pero se habló poco igual de... Pocos candidatos hablaban de educación, creo que uno solo. Ni ellos ni los otros, ellos tienen mucho para hablar de educación. La verdad que la educación está abandonada a su suerte y... pero bueno, con una mirada de futuro, proyecto podría estar. No sé quién tiene que venir para que miren la educación. No se habló casi nada. Tiene que bajar alguien de otro planeta. Así que sí, creo que tal cual. En todos los programas sale que la educación es como... Porque entre que no hay presupuesto, que no hay apoyo de ninguna clase, que inclusive a las escuelas privadas no se las apoya para nada, económicamente también vivieron pandemia, y que en definitiva un pueblo ignorante es un pueblo manejado, nunca sacamos la cabeza. Es que yo creo que el famoso dilema de la gallina, no es prioridad la educación, por eso viene todo lo otro que nombraste. Exacto. Y no es prioridad por eso último que dijiste. Sí, y no es por una cuestión de sueldos, es una cuestión de presupuesto para que haya acceso a la educación de todos. No es, porque a veces lo simplifican en que es el aumento para de sueldo de los docentes, entonces estudian para maestros los que menos expectativa de triunfar en la vida tienen, los que nacemos para vivir en relación de dependencia. Bueno, por eso. Pero aparte es cierto, cuando uno estudia para maestro, ya sabe que no va a poner una escuela. O sea, ya sabe que va a trabajar en relación de dependencia con alguien. Pero bueno, que piensen cuando van a armar algo, un proyecto, que no pasa solamente por el sueldo del docente y por el tema del gremio, ganar más o ganar menos, porque el que nació docente va a querer seguir siéndolo, gane lo que gane. El tema es que el presupuesto hace falta para otras cosas. Bueno, en la entrevista inicial que tenemos en este programa va a salir el tema de la alfabetización y va a salir el tema de la cantidad todavía de personas que no han logrado alfabetizarse en el siglo XXI, ni más ni menos. Exactamente. Y eso tiene que ver con esto que estás diciendo. Así que tenemos como, si bien la educación da para mucho, el recorrido que queremos hacer hoy es para entender el hoy, hacer una mirada al ayer. Muy concreto, sí. Una mirada lo más crítica posible de los procesos por los que llevó parte la educación en los distintos gobiernos, en los distintos momentos históricos de nuestro país. Tiene que ver con eso. Y entonces tuvimos una invitada de lujo que nos ayudó a desandar estos caminos, que se quedó con más ganas de contarnos más. Porque lo que me costó mucho para decirnos. Años conseguirla, años. Pero valió la pena. Sabe tanto y valió la pena, sí. Así que ya vamos a estar con la entrevista que fue grabada por un tema de tiempos y de horarios con la profesora de Historia Graciela De Biasi. La escuchamos. Bien, vamos a dar comienzo entonces a la entrevista, ya hechas las presentaciones pertinentes. Ya estamos con Graciela, que nos va a ayudar a hacer este recorrido del que hablamos. Bueno, antes que nada, gracias Vanessa, gracias Nora, llegó el día, acá estamos, me animé, como vos bien decís, después de que vi a otras colegas de tantos años animarse a hacer estas entrevistas.
Y que La nunca nos importancia... comimos a nadie, ¿eh? No, no, Acá estamos. para nada, para nada. La importancia de la educación. Eh, Nosotros pensamos, o sea, en nuestra vida leer y escribir estuvo desde chiquitos, o sea, desde pequeñas hemos jugado a ser la maestra, hemos jugado con primos, amigos, a enseñar porque somos docentes, porque nos encanta, pero si analizamos en la historia de la humanidad, la invención de la escritura como una necesidad de organización lleva 5.000, 5.500 años, que para la historia de la humanidad es nada. Y en esa etapa en que los seres humanos pasaban de ser nómades a sedentarios y aumentaba la cantidad de población y la necesidad de organizarse, vieron la necesidad de escribirlo en algún lado, que eran las dichosas tablillas de arcilla. Por lo tanto, el hecho de ser analfabeto y alfabeto es muy importante y es una deuda que todos tenemos todavía en la actualidad. En el 2021 hay mucha gente analfabeta. Cuando hablamos de analfabetismo es personas que no saben ni leer ni escribir en el idioma donde están viviendo, o sea, en el idioma de la lengua madre, y ni que entender el paso siguiente, que sería lectura, escritura y comprensión de lo que están tanto leyendo como escribiendo. Por Qué lo tanto, importante esto que decís, perdón, qué importante esto que decís, porque uno piensa que a esta altura hablar de analfabetismo quedó para sectores mínimos en el mundo y sabemos que no es así, que hay un gran número de hay un gran analfabetos. número, estuve buscando para esta charla estadísticas más recientes. En el año antes de la pandemia, en el 2017, en una reunión en París de la UNESCO, estimaron que el promedio estimativo, ¿no? Puede haber errores, de analfabetismo total en el mundo, hablamos de 750 millones de personas, y que el continente más analfabeto absoluto es África, y que América está en el cuarto lugar, y que tenemos, quiero leer exacta la cantidad de analfabetismo según esa cifra, en América Latina y el Caribe, según el 2017, 32 millones de personas. O sea, no es algo que todo el mundo lo sabe hacer. Y si nos traemos a la Argentina, busqué datos, el último dato es de septiembre del 2019, antes de la pandemia cuarentena, hay un promedio de 642.000 personas en Argentina, mayores de 10 años, que no saben ni leer ni escribir. Por lo tanto, es una deuda que todavía tenemos pendientes todos, todos los seres humanos que estamos viviendo, porque es la herramienta que te permite a vos decidir sobre tu vida, es lo que te permite decidir en plena libertad. No ser manipulado por nadie, entender lo que estoy leyendo, comprenderlo, saber para qué lado voy. Si no sé leer, si no sé escribir y si no sé entender, soy muy limitado como persona. Estamos Bueno, una de las subsumidos en cosas la pobreza. que está definida actualmente justamente es que no se concibe la lectura sin la comprensión. Ya ni siquiera tiene valor el descifrado o el leer sin entender, O sea, ¿no? no quedarnos con el código Ya, netamente. ya está en los diseños curriculares, está tomado como una redundancia el tema de lectura comprensiva. Ya no se habla más de lectura comprensiva, ya es se lee y se escribe porque se supone que si no se comprende no es parte de saber De la, leer. claro, Y esto además, la sistematización en la Argentina también es muy reciente. a eso vamos. Yo estuve metiéndome cuando Nora me propuso esta reseña, pequeña reseña histórica, que yo hablaba de las primeras comunidades, la invención de la escritura hace 5.000, 6.000 años, no hace tanto tiempo en la historia de la humanidad. Cuando Europa descubre América, o sea, cuando Europa se topa con América, encuentran comunidades de distinto grado de desarrollo, los nativos, los autóctonos, con distinto grado de desarrollo entre ellos. Mayas tenían su propia escritura, aztecas, incas, algunas descifradas y otras no, y después vos tenés la ocupación de los españoles, las cosas buenas y las cosas malas. Yo voy a erradicar más que nada la parte positiva, que a donde quiero rescatar básicamente es la misión de los religiosos jesuitas, que
fueron y profundizaron el tema de rescatar a los nativos que habían quedado luego de la violenta conquista del siglo XVI, rescatarlos, evangelizarlos y educarlos, pero respetando la idiosincrasia y la identidad de estos nativos con los que se encontraban. Una película muy buena que siempre recomiendo a mis alumnos es La Misión, porque La Misión es una película muy bien lograda ambientalmente, muy bien lograda históricamente, y hay un eje porque es la expulsión de las comunidades jesuitas en América, que tiene todo un porqué, porque era como estar avivando a los nativos que se podían sublevar contra las autoridades españolas. Entonces hay que echarlos, pero hay que rescatar que el jesuita, aparte de evangelizar, lo rescató como persona desde el abajo, desde la identidad del nativo. Y estos jesuitas fueron los impulsores de la educación en la Argentina. Fundaron el colegio, el principal colegio fundador, el primero en Córdoba, y luego fundan el Real Colegio de San Carlos, que es donde van a ser educados tanto Mariano Moreno, Manuel Belgrano, Bernardino Rivadavia, para mencionar algunos, bajo la órbita de los jesuitas, y cuando los jesuitas son expulsados, eso queda bajo el poder del virreinato. Recordemos que lo que es hoy Argentina, primero fue conquistada, colonizada, virreinato del Perú, 1776, virreinato del Río de la Plata, capital de un virreinato, y ahí empezamos a ver personalidades que se empiezan a destacar, que empiezan a estar en contacto con la cultura europea, que es un Belgrano, un Moreno, por ejemplo, que ellos van a decir, hay que educar, pero no Claro, pero solamente a los... Hasta ahí, no te interrumpo, que era sí, como calificada la educación, ¿no? Era los que tenían acceso a un totalmente. determinado nivel, los que tenían, digamos, en las parroquias, estamos hablando, ¿no?, de los jesuitas, no de la población en general, o sea, Y ellos varones. toman conciencia que ese beneficio que ellos tienen, quieren compartirlo con el resto. Tal cual, porque, a ver, el Colegio Real de San Carlos era destinado a varones y varones más o menos que tuvieran un poder adquisitivo o que fueran destacados, que fueran habilidosos. Ahora, la mujer no entraba en ese circuito de formación, estaba relegada, si aprendía algo, era medio de contramano, por decirlo, o de contrabando, o sea, no estaba habilitado porque había un temor que si la mujer podía leer, podía escribir, podía comprender, se rebelara Se contra podía una revelar. sociedad bastante machista. Ahora, vos recién nombraste a Belgrano, y Belgrano creo que en esto Da tiene ejemplo. como... Exacto. Da ejemplo porque a Belgrano lo tenés que se cargó la patria al hombro, se la cargó, el año pasado fue el bicentenario en el medio de la cuarentena, pero se la cargó, estuvo en las invasiones inglesas, estuvo en la creación de la bandera, la escarapela, la expedición al Paraguay, las victorias y derrotas, y de las victorias de Salta y Tucumán, el triunvirato le paga 40.000 pesos fuertes, oro, y él los dona íntegramente para la fundación de 4 escuelas, las cuales hace menos de 50 años que se terminaron de hacer, menos todavía. Y Entonces, Belgrano fue reivindicado, ¿no es cierto?, por la historia, porque era como Sarmiento y nada más referido a la educación, ¿no es cierto? lo gastaban hasta por el tono de voz, viste que era medio afeminado, bueno, era su tono de voz, se lo viene rescatando ahora. Un tipo que dice, hay una de las tantas frases que rescato, que es, los jueces tendrían que obligar a los padres a que los niños y niñas concurran a las escuelas. O sea, desde el 1800 que viene con la formación tanto de hombres como de mujeres, para donar 40.000 pesos fuertes, oro, a la causa de 4 escuelas y morir en la extrema pobreza, es un patriota con mayúsculas. Y que la educación Entonces, era su prioridad. Ahí se da cuenta de exacto, eso. exacto, exacto. Lo mismo San Martín, más militar, pero se da cuenta que a la mujer hay que darle herramientas para salir del bordado y de la cocina. Hay que darle herramientas también. Pero más destaco yo personalmente la actividad de Belgrano. Esto de donar, o sea, todo lo que ganó, lo donó. Veamos hoy, a 200 años de su muerte, estamos muy lejos de obtener personajes, anónimos o no, que donen parte de sus cosas.
E Entonces, inclusive decían que de su donación todavía no habían llegado a construir lo que él había propuesto. vos sabés que me queda la duda, Nora, si están las 4 escuelas construidas. Lo traté de rastrear y te la debo esa. Te la debo tanto a vos, Vane, como a vos, Nora. Viste como que te queda. Yo creo que sí que las construyeron, pero no hace mucho, ¿eh? O sea, hace Sí, más bien poco tiempo, en honor, como vos bien decís, a reivindicar a este Belgrano multifacético, este Belgrano escritor, pensador, abogado, militar sin ser militar, integrante de la primera Junta de Gobierno, partícipe de la independencia, que declara la independencia, ocupa todo, es como un jugador que va de arquero a de toda delantero la y cancha. exactamente, pero por el bien de la patria. O sea, y no hay personajes, no hay muchos personajes así en nuestra historia. Lo rescato a Belgrano con el tema de la educación. Y después, si seguimos avanzando, Argentina tiene, luego de la independencia, tiene lo que es, bueno, que somos federales, unitarios, y entramos en ese proceso de guerras civiles entre federales, unitarios, anarquía, un gobierno muy pesado como el de Rosas, como gobernador de la provincia de Buenos Aires durante 2 gobernaciones, legalmente según el mandato de la época, ¿no? Él va de 1829 a 1833 en su primer mandato y luego de 1835 a 1852. Y a la educación mucha importancia no le da. O sea, el que se formaba era el muchacho con un maestro particular, que sus padres lo podían financiar. Y hay mucha persecución, hay que decirlo, guste o no, a todo aquel opositor, como el caso de Sarmiento, el cual se tuvo que ir del país por opinar y por pensar diferente, al igual que Alberdi. Hay Y quema ahí de bibliotecas también, desaparición de libros. totalmente, totalmente. Está la mazorca como el grupo armado pesado en oposición a todo aquel que opinara diferente a Rosas. Ahí, a quien hago partícipe de esta situación escolar, académica, educativa, es a Juana Manso. Juana Manso, ella nace por 1820 aproximadamente, y con su familia, su padre es español, por diferencias políticas con Rosas, emigra su familia a lo que es la banda oriental, luego emigran a Brasil, se casa con un portugués y mucho tiempo después regresa al país, al igual que Domingo Faustino Sarmiento, una vez que Rosas ya no estaba más en el poder. Digamos que Rosas nunca fue proclive a la organización del Estado, siempre chicaneó que sí, que no, que no, que sí, nunca fue el momento oportuno para decir, muchachos, convoquemos a la reunión de un congreso para la redacción de la Constitución. Una vez que Rosas no está más en el poder, empieza la Argentina a armarse con dificultades, con muchas dificultades. Y si apuntamos al ámbito académico, luego de la Unión Nacional, luego de la batalla de Pavón, que es la que cierra las dificultades internas entre nosotros, entre unitarios y federales, ahí comenzamos con el periodo de las presidencias históricas, un Mitre, un Sarmiento y una Avellaneda. Mitre es el formador de las primeras escuelas normales, se da cuenta que la salida es la educación. Funda el Nacional Buenos Aires sobre lo que fue el Colegio Real San Carlos, o sea, sobre el colegio que había sido de los jesuitas. Y luego Sarmiento prende la locomotora y arranca, porque Sarmiento había observado en los Estados Unidos que luego de la Guerra de Secesión, la salida y la transformación de lo que él ve en Estados Unidos es la educación. Ahí con Sarmiento empiezan las opiniones encontradas alrededor de su figura, ¿no? Es un personaje que da como para debate, pero creo que tiene que ver con sacarlo de este lugar de prócer inmaculado. En seguramente tuvo decisiones afortunadas y decisiones que no, como cualquier ser humano. Creo que por ahí viene la mano, ¿no? Nora, vos, es así, yo cuando analizo... Que en este segmento que refiere a la parte de sistematizar la educación, de ver por dónde venía el tema, ¿no? Porque había un tema de muy fuerte de inmigración, muy fuerte del ser nacional que había que formar. Entonces, bueno, por ese lado, más allá de lo controvertido que ha sido Sarmiento en todas las cosas, yo leía la otra vez un chiste que decía, ¿dónde nació Sarmiento? Y un nene que dice, en la escuela. ¿No? Ese personaje
Pero Tal bueno, cual. yendo a la parte positiva, ¿no? A esa necesidad de sistematizar, de darle a todos, no solamente a unos privilegiados, creo que ahí Eh, está su mérito. Su mérito es un personaje polémico, pero creo que todos, en nuestra esencia, por momentos somos blancos, negros y grises, porque es la vida como nos va a transitar. Quiero rescatar lo positivo de Sarmiento. Él se da cuenta que la cosa es la educación al pueblo, y como vos bien decías, Nora, estamos enganchados, la Argentina tiene una constitución, se está organizando territorialmente, necesita inmigración para el modelo económico, que es el modelo agroexportador. En consecuencia, Argentina es muy atractiva para venir al comienzo, ¿no? Como la tierra prometedora, y la unificación es el Estado que implementa lo que va a ser la educación. Pero porque es una necesidad no solamente de Argentina, es una necesidad también mundial, porque estamos en la corriente de la formación de los nacionalismos, el positivismo, la separación de la Iglesia del Estado. Por lo tanto, rescato a Juana Manso como maestra porque tuvo la valentía de defender a los maestros cuando nadie los defendía, que trabaja un tiempito con Sarmiento y que incorpora una pavada, la idea de la educación mixta en la primaria, la idea de formar o dar clases en inglés y el recreo, cosas que hoy nosotros tenemos en nuestra escuela. Entonces vos decís, upa, mira de dónde vienen estas ideas. Y un Sarmiento, el cual empieza a traer maestras, yo pensaba en esas maestras, hay una novela de Viviana Rivero que es Mujer y Maestra, que lo detalla a la perfección, porque es un mix entre lo novelado y lo real. Estas chicas que venían con ganas de enseñar, pero lo primero que tenían que aprender era el idioma español, porque eran estadounidenses y aparte eran la mayoría protestantes. Entonces fue un combo bastante complicado el de estas chicas que traía Sarmiento para formar los nuevos docentes en Argentina. El empujón es con la primera presidencia de Roca. Roca dice, la salida también es la educación. Iban al Congreso Pedagógico Nacional 1882, donde el conflicto es Iglesia-Estado, y en 1884, cuando está la ley 1420, el tema es muy claro. El Estado va con la educación laica, gratuita, primaria, gradual, obligatoria. Y es entendible y justificable. Le quita el poder a la Iglesia, el poder de dar la educación. Le quita el poder del registro civil, que eran los nacimientos, las defunciones y los casamientos. Entonces ahí tenemos la ruptura entre el Estado argentino y la Iglesia y el Vaticano. Pero ¿sabés qué? Era lo que tenían que hacer para que estos hijos de inmigrantes o que venían ya pequeños italianos, pequeños españoles o del lugar que vinieran o nacieran acá en una comunidad italiana o de cualquier otra nacionalidad, para formar parte de nuestro país era necesaria la educación, era necesaria las fechas patrias, era necesario cantar el himno, era El necesario idioma, formar parte, fortalecer exactamente, el lenguaje. los vínculos, exactamente, y necesitábamos poblar el país. Entonces, ¿cómo poblás? Atrayendo a la gente y dándoles las garantías que te garantizo, te voy a dar la escuela primaria, gratuita, gradual, laica, que no te genere problema con la parte de iglesia si sos de otra religión o no crees en nada. Entonces viene la ruptura, pero viene el avance, un pequeño avance, porque investigando, con Nora el otro día lo conversábamos, que esto es en el año 1884 y que el Estado iba a subsidiar, a financiar las escuelas comprendidas con la ley 1420 en lo que eran los territorios nacionales. Entiéndase la incorporación de la Patagonia, o sea, la parte sur de nuestro país, entiéndase la región de Chaco y entiéndase la ciudad autónoma, hoy ciudad autónoma, en aquel momento capital federal. Entonces, el subsidio o las finanzas del Estado para las nuevas escuelas eran esas áreas. ¿Qué pasa para el 1900? Tenemos una gran llegada de inmigrantes, hay censos que van diciendo la gente
sigue siendo analfabeta, y sale ahí, en el medio de un caos político complicado, que es la presidencia de Quintana Alcorta, que es para otro métier, una ley muy fuerte, que es la ley Manuel Laínez. Y esa ley Manuel Laínez es brillante para el año 1905 porque es el empuje final a la ley 1420. ¿Por qué digo esto? Porque a partir de esa ley dice que el Estado tiene que subsidiar, financiar todas las escuelas de todo el país, no solamente de estas regiones, territorios nacionales o capital federal, sino que tiene que ser la de todo el país. Ahí sí el nivel de deserción y de analfabetismo de a poco entra a bajar. Yo quisiera compartirles, chicas, esperen que lo busqué y espero tenerlo, es un segundito, cómo fue evolucionando la baja de analfabetos en la Argentina. Un minuto, porque tengo el gráfico, estas cosas que pueden pasar, ya, voy llegando. Esto que está comentando ahora mientras lo busca me hace acordar, me retrotrae al presente nuevamente, ¿no? Es como, es todo tan cíclico, tan otra vez de formar el sentir ciudadano, tan otra vez de ir a los valores, tan... Yo lo que pensaba, pero no sé si va por ese lado, pero pienso en los dos momentos, en un corte digo, en este momento que estamos hablando histórico, la idea de incluir, inclusión, aunque por ahí inclusión no es el término más acorde, era homogeneizar, uniformar, y en la actualidad tiene que ver con lo contrario, justamente buscar equidad. Creo que si bien en los dos momentos se busca incluir, sin hacer las diferencias de lo que es integrar, incluir y todo eso, creo que en un momento había que homogeneizar y ahora es aceptar la diferencia o la diversidad. Y bienvenido sea, porque amplía la mirada. Entonces, yo estoy fascinada con esto de ampliar la mirada. Es ampliar el corazón. Ampliar la mirada significa ampliar el corazón y alfabetizar a todos en lo posible. Mira, busqué en la República Argentina para el año 1895 la tasa de analfabetismo era del 53.3% de la población de ese momento. Te voy a tirar 1914, plena Primera Guerra Mundial a nivel europeo, pasamos a un 36%. Voy al año 1947, pleno gobierno peronista, el inicio del peronismo, 13.6, mirá cómo había bajado. Me voy al año 1960, 8.5, sobre el total de la población, 8.5. 1970, 7.4. Voy a llegar a 1990, 3.7. Y el último, que es el del 2010, 1.9. O sea que todas estas leyes sirvieron para incluir, para alfabetizar, pero todavía hay 650.000 personas, como te decía el otro día de lo que había leído, que están sin saber leer ni escribir, y como vos bien, Nora, decías, no se entiende la lectura sin la comprensión de personas que viven en nuestro país, mayores de 10 años, que desde el último dato que hay del INDEC es del año 2019. Hay cerca de 650.000 personas que no lo pueden hacer. Entonces todavía estamos en deuda. ¿No? Pensemos esto. Así y todo, teniendo un 1.9%, seguimos haciendo un montón de algarabía por el tema de defender la educación, y no es como que estamos avanzando. Queda nada y se nota tanto. Y se nota. Porque yo pensaba en 642.000 personas, que es un montón de gente. Yo digo, bueno, no sé si será tan así, si se recrudeció con la cuarentena, lo cual puede ser más complicado aún. Yo creo que venimos, a pesar de que venimos educando, venimos atrás de la zanahoria, ¿viste? Sí. Venimos educando para una población de los 90, de los 2000, 2010. Ahí hubo un parate, y estamos, yo lo noto a nivel escuela, que desde la reforma del primer diseño curricular hasta ahora, hay como se hizo mucho la plancha. Mesetas. Hay una plancha, yo me acuerdo de la algarabía, y del 2000, digamos, cuando salió el primer diseño, con esa gente que lo pensó, y ¿qué pasó con los pensadores de la educación? ¿Qué pasó? Porque yo creo que desde ese momento hasta ahora hay un agujero negro que, bueno, después seguramente lo vamos a profundizar con la otra invitada, pero
hubo como un agujero negro, como que... Un aplastamiento, un achanchamiento, sí, una plancha, sí. una cosa así, decís vos, Me pues. quedo con el alfabetizar, con un primer ciclo, digamos, Sí, pero sí, no sí, sí. cambio la estrategia. O sea, los contenidos los impulso, pero no cambio la llegada. Y la gente cambió. Totalmente. La forma de vivir cambió. Además creo que lo que nos acompaña, yo coincido con lo que vos decís, Nora, creo que lo que no acompaña es esto de, bueno, si se comenzó con un ciclo, esos alumnos pasaron a otro nivel y no se acompañó ese crecimiento. Creo que hay que ir acompañando a medida que van avanzando. Bueno, nos quedaba el cierre que tenía que ver con, nos enumeraba los hitos que venían en la segunda parte de este recorrido histórico, ¿sí? Sí. Que son los que queremos retomar ahora, ¿no? El agujero negro y los hitos. Sí. Así que vamos a darle ya la entrada a la segunda invitada. Tenemos a la profesora de Historia y profesora de Enseñanza Primaria, Constanza García Dao. Bienvenida y gracias por estar en Cuestión de Actitud, que nos va a ayudar a desandar esta última parte de la historia de la educación. Hola, ¿cómo andan? ¿Cuánto tiempo? Hola, bienvenida. Bienvenida. Y bueno, de alguna manera queríamos enlazar un poco la entrevista que habíamos empezado con la profesora de Biase, y habíamos llegado a un punto en el que habíamos hecho como un recorrido por las leyes más importantes de la historia de la educación, y un poco habíamos quedado con el agujero negro, ¿no? ¿Qué nos pasaba a partir de los 90 en adelante con la educación? ¿Qué es lo que ocurre, digamos, a partir de la democracia, a partir de las nuevas propuestas desde los 90 en adelante? Bueno, respecto a lo que es el regreso de la democracia, tenemos un Estado nacional en crisis económica como consecuencia de lo que habían sido las políticas, el inicio de las políticas neoliberales por parte del gobierno dictatorial anterior. Y lo que, digamos, se va a poner en juego es esto, ¿no? Cómo salir de esa crisis y qué va a pasar con la educación. Entonces se empieza a hacer una descentralización, se empieza a desregularizar, que hasta ese entonces era el Estado Nacional quien se ocupaba, sí, de todas las escuelas. Se empieza a descentralizar y, digamos, ese trabajo sobre lo que es los presupuestos se va a encargar, presupuestos y organización se van a encargar las jurisdicciones, tanto las provincias como la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. A todo esto, digamos, entra en un contexto de una fuerte reforma educativa donde se busca volver a fomentar este objetivo de generar una competencia de lo que es el mercado laboral, ¿no? De claro, generar cada vez... Te interrumpo un minutito. Enseguida del retorno a la democracia teníamos esta idea casi utópica de, bueno, los valores cívicos, la vuelta a la democracia, la vuelta a formar al ciudadano, pero poco a poco eso se fue dejando de lado y justamente el objetivo empezó a ser preparar para el mercado y para el mundo del trabajo. Y se cambió, ¿no?, de alguna manera el enfoque de los contenidos hacia el saber hacer, ¿no?, hacia otras herramientas. Claro, sí, ya el objetivo ya no era solamente el contenido en sí mismo, sino el generar, digamos, personas que fueran capaces, que tuvieran herramientas para poder desenvolverse. Pero en esos cambios que se fueron dando desde la educación, por un lado las jurisdicciones empezaron a hacer cargo, pero como sabemos desde lo histórico, que con el tema de la coparticipación, no todas las provincias recibían lo mismo. Entonces, tema las provincias que, digamos, el presupuesto es distinto. Entonces, por más cambio, con un objetivo que realmente no estaba mal, que era sostener la educación y que todos pudieran llegar y prepararse para el futuro, ¿qué pasaba? Queda en el medio la discusión de siempre. ¿En qué condiciones cada una de las provincias, cada una de las escuelas están?
ahí sería como lo mismo que uno quiere aplicar en educación, esto del concepto de equidad por sobre el de igualdad, lo llevaríamos también al tema del presupuesto, ¿sí? Darle a cada uno lo que necesita. Sabemos que no todas las provincias tienen las mismas entradas y por lo tanto pueden resistir este cambio. ¿Y hubo un auge además de los privados? Sí, empezó a haber un auge porque justamente de repente la clase media, más que clase media hablamos de sectores medios, quizás ya hablar de clase ya es medio antiguo. Los sectores medios empezaron a elegir más la educación privada, ¿sí? Porque justamente con todos los cambios económicos que se fueron produciendo, hubo un momento en que los sectores medios pudieron obtener mejores condiciones de trabajo, que esto igual va a ser como una especie de primavera económica hasta la crisis del 2000. Entonces algunos preferían invertir e ir hacia el lado de las instituciones privadas, que igual... Porque hay dos cosas, ¿no? Hay como un preconcepto de que la escuela privada te ofrece más conocimientos en ese momento, y también había otro concepto que tenía que ver con cuando descentralizás, había una mirada del diseño curricular referido a fomentar lo regional, ¿no? En desmedro de algo más global, y ahí se genera también un segundo debate. Claro, sí. Aparte de esto, ¿no? De que de repente el tema de, por ejemplo, el gran tema de discusión que yo creo que todavía se sigue pensando, el tema del inglés. Hoy vas a las redes sociales y siempre te preguntan, colegio, ¿con qué nivel de inglés? Es lo primero que te preguntan, más allá si es laico, religioso, público, privado. Es como que tiene que ver con todo el efecto de la globalización. Entonces, como en ese momento la escuela pública, si mal no recuerdo, recién en 4º grado empezaban a tener inglés, mientras que muchas instituciones privadas ya empezaban desde 1er grado, inclusive en algunas escuelas que ya se habían adelantado, que quizás tenían también en el nivel inicial. Entonces esto también fue, digamos, más allá de lo que se podía ofrecer en lo que es, digamos, la escuela primaria, saber este tema del inglés, del idioma, que eso ya se venía planteado desde el sistema, digamos, desde y vos sabés que además laboral. Ahí había una trampa, porque se lo colocaba siempre en la última hora. ¿Para qué? Para que hubiera muchos profesores dando inglés a la misma hora, entonces de alguna manera quedaba disfrazada la cantidad de docentes trabajando o sea, no podías generar un solo día o en 2 días, sino que la última hora todos los grados tenían que tener inglés. Entonces se había como aumentado la población laboral, ¿no? La mano de obra. Sí, y ese fue un buen disfraz en su momento. Así que bueno, esto, digamos, demostró que si bien habían cambios para implementar, era muy difícil profundizarlo, y desde lo social, obviamente, se empezó a crear este mito de la escuela pública como una escuela que en realidad para el que no tiene recursos, como una escuela que, digamos, no llegaba a los contenidos, y esta discusión de siempre, ¿no? Los contenidos o las estrategias para llegar a los distintos contenidos. Así ¿y cuál dirías digamos, que hoy, después del pasaje de los 90, después de las escuelas charter y de todo ese concepto que hubo de la ciudad versus el resto del país, porque creo que nuevamente estamos viviendo una grieta parecida a la que se vivía entre unitarios y federales, ¿no? Creo que la ciudad de Buenos Aires en este año se cortó sola en un montón de decisiones y que el resto del país fue por otro lado. Exactamente, mejor definido. Yo lo hablé este año con mis alumnos de 6º grado, también, cuando yo hablaba de los unitarios, de los federales y estábamos reflexionando, uno en un momento dijo, pero esto pasa ahora. O sea, lo pudieron inclusive extrapolar esta situación, estas grietas que se están dando. Y sí, Ciudad Autónoma de Buenos Aires realmente ha tenido un manejo muy distinto, que por un lado, digamos, hay mucha presión, digamos, de todo lo que es los trabajadores, las empresas, que quizás creo que manejan mucho más en Ciudad Autónoma que quizás en las demás jurisdicciones.
que tiene que ver también, a ver, todo es político, eso lo sabemos. Sí. Pero desde lo que es el partido actual gobernante, oficial, el oficialismo en Ciudad Autónoma de Buenos Aires, está fuertemente vinculado a los que son los sectores empresarios, ¿no? Sin tratar de poner, digamos, sin juzgar, ¿no? Que, digamos, la idea no es esa, sino como para ir reflexionando y seguir, digamos, masticando todo lo que está pasando y por qué justamente acá la presencialidad volvió antes que en las demás provincias. Aunque paradójicamente... Sí, presión empresarial y también presión de la familia que tenía que salir, ¿no?, a trabajar, y bueno, ¿dónde dejamos los chicos? Entonces volvimos a tener como un cierto concepto del depósito, ¿no? Que tiene que funcionar el depósito. Y es que sí, es que va a seguir, yo creo que durante mucho tiempo va a seguir siendo así, porque realmente inclusive pasa que chicos que sabemos que no pueden sostener, por ejemplo, la jornada completa, no te los van a sacar. ¿Por qué? Porque lo necesita de esa familia. Entonces uno tiene que seguir rebuscando estrategias para poder acompañar a ese chico que realmente se le dificulta, porque no es lo mismo 8 horas para todos. Sí, a veces en esas 8 horas depende qué pones y con qué la llenás y con qué materias significativas o si realmente es una caja que ya viene preestablecida, y que volvemos a lo mismo, es una cuestión económica, porque cuando vos tenés el aporte del Estado tenés muy poquita flexibilidad para acomodar materias. De pronto las escuelas privadas que no tienen aporte del Estado, tienen poquito, tienen más libertad de acción en cuanto a lo que pueden decidir, pero sí quedó sumamente expuesto esta diferencia de presencialidad versus la no presencialidad. Y si bien todos sabemos que nada reemplaza la presencialidad, también sabemos que hay que profundizó la grieta famosa, ¿no? Sí, y aparte tras la pandemia, digamos, se expuso todas las desigualdades. O sea, si antes ya algo se notaba, bueno, la pandemia terminó de dar cuenta, sí, de desigualdades no solamente de lo material, sino desde lo afectivo, que es, digamos, lo que ahora, digamos, uno tiene que ir trabajando con cada grupo, con cada uno de los chicos y chicas, acompañar e ir acercándose y sabiendo que cada uno está atravesando, a ver, estamos en pandemia, seguimos estando en pandemia, sí, por más presencialidad, que se intente hacer lo más normal posible, pero seguimos teniendo que cuidarnos, por ejemplo, el tema de los abrazos. Entonces tener que rebuscar la forma de poder llegar al afecto y poder acompañarnos. Vos dijiste algo muy interesante que no venía saliendo, que tiene que ver con esto de que uno se quedó como enganchado en otras cosas, y la parte afectiva, o como decía la semana pasada una psicóloga, la pandemia psicológica que se viene, ¿no? Toda la parte cuando caigamos a la realidad, que todas las carencias que se notaron en las familias, y no tenía que ver con los dispositivos solamente, tenía que ver con el chico que quedaba solo en la casa, consecuencias más ocultas que se empezaron con los que no lo ayudaban a hacer la tarea porque los papás no podían. Pero creo que como salió recién esto de que se pusieron en evidencia con la pandemia muchos aspectos. El aspecto de la importancia de la escuela, el aspecto de la prioridad que se tiene o no de la escuela, ¿para qué sirve? ¿Verdaderamente para educar o tiene otros motivos como esto de, bueno, necesito dejarlo todo el día? Quedaron en evidencia muchos aspectos con la pandemia. Es una oportunidad única para barajar y dar de nuevo. Exacto. Y otra cosa que salió que me parece importante, y la venimos diciendo ya desde las redes en la previa, esto de la educación está dentro es un acto político, como dice Freire, y creo que no está mal que así lo sea. En este recorrido histórico que vimos en la primera parte y en esto que estamos hablando ahora, nosotros sale este tema de, bueno, todo la educación está dentro de una sociedad, no está como una isla, y que por lo tanto, según la necesidad de esa etapa histórica, debió tomar determinado rumbo. Y si bien los gobiernos no le dan demasiada importancia, creo que en este caso sirvió para ganar elecciones. Sí, nos sirvió para, por un lado, los docentes, aquellos que quizás estaban medio rezagados con la tecnología, vamos a capacitarnos. No queda otra, hay que seguir el camino, no podemos quedar estancados en el título del profesorado, ¿no? Por otro lado, también nos invitó a una nueva forma de vincularnos, porque bueno, ya no podemos abrazarnos, bueno, busquemos otros recursos, miradas, gestos, dibujos, de alguna forma
poder volver a vincularnos de otra manera. Y también puso en jaque algunas formas de trabajo con las que veníamos quizás medios ayornados. Entonces, como que también nos dio la oportunidad de decir, bueno, a ver, hasta acá, bueno, vemos que esto no estaba sirviendo y la misma pandemia me lo hizo notar, entonces, bueno, vamos a buscar nuevos recursos, seguir capacitándonos, que tenemos por suerte una oferta bastante interesante para formarse en forma gratuita con escuela de maestros y infos también. Entonces, como esto, ¿no? De que esto nos mueva para justamente ir mejorando y creciendo y no quedarnos en lo que fue la prepandemia. Exacto, ya no podemos creo que por un lado, no, 2019. A la plancha no, a la zona de confort del 2019 no. No, basta de confort. Hay que seguir saliendo de esa zona y seguir creciendo. Y aparte también lo que pasaba esto, que algunos padres, lo bueno por un lado es que empezaron a reconocer el trabajo que tenemos. Y eso que todavía no nos vieron en el aula. Claro. Pero bueno, algunas familias empezaron a reconocer que eso está bueno, pero no porque queramos un premio, sino para que antes de decir, no, esta maestra está loca, este profesor, no sé qué le pasa, por qué le llama la atención. A ver, empezar a revisar. Si esto lo ven, lo que pasa en el Zoom, bueno, miren después lo que puede llegar a pasar en el aula, cuando se te brota un chico, o cuando uno se cayó. Entonces, esto de estar con varios focos a la vez, ¿no? Que esto pasa tanto en el nivel inicial, primario y secundario inclusive. Sí, empezaron a conocer a sus propios hijos. Empezaron a conocer a sus propios hijos en algunos casos, sí. Bueno, que nos sirva todo ese aprendizaje. A todos, la verdad que sí. Te agradecemos, Constanza, por este tiempo para cuestión de actitud, para ayudarnos a hacer una lectura de esta última etapa. Gracias a ustedes por tenerme en cuenta, las extraño mucho. Un abrazo, Gracias. Cuídate, saludos. Chao, con Constanza García Dago, es profesora de Historia y profesora de Educación Primaria. Y teníamos algunos saluditos. Teníamos el padre Rafael, felicitaciones por tu trabajo de la Biblia en tu colegio y por el saludo. Sigo admirándote, gracias. Cada día veo mejor a Vanessa y me alegra mucho. Gustavo Barbieri, gustan saludarlas y escucharlas. Alejandra Calderón González, me gusta mucho el programa, aprendo muchas cosas. Claudia Taberna, buenas tardes, muy interesantes los temas. Besos de Nahuel, Ramiro y de Claudia. Ay, Nahuel y Ramiro. Un beso a todos ellos que nos mandan mensajes, a los que no nos mandan. Siempre tenemos ahí a Candela escuchando, a Gilda. Tenemos mucha gente que nos escucha. Una cosita, mañana en Cuestión Solidaria va a estar entregando las donaciones que se juntaron para el Francesco Fadi Bruno. Y Fabiola, que dice muy linda, clarísima, Debbie, ella le dice Debbie a Graciela de Biase, lo hiciste muy bien, qué suerte que te animaste, porque acá tenía toda una hinchada, muy bien, la profe de Biase, que es una genia. Bueno, y ya nos estamos quedando sin tiempo, así que... Y que vengan a prepararse, porque la semana que viene con la primavera acá va a haber brotes, brotes y brotes. Ya van a ver. 3 pimpollos. Bueno. Sí, como mínimo. Bueno. Nos vamos, como decimos siempre. La vida es un eco. Si no te gusta lo que estás recibiendo, fíjate lo que estás emitiendo. Nos vemos, buen viernes. Es un eco. Si no te gusta lo que estás recibiendo, fíjate lo que estás emitiendo. Chau. Nos vemos. Chau, chau.